Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Leo, corazón. ¿Cómo estás, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, si no, bendiciones, mi querido Leo. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía con el cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Leo. Muy bien, Leo. Hay una imagen, Leo, que me llama mucho la atención, en la cual tú estás como en una pequeña barza, un pequeño bote, pero no estás sola, no estás solo, estás acompañado de una criatura, que puede ser tus hijos. En ese lugar, en ese río, en esa laguna, en ese mar, hay otras personas que están intentando como de repente rescatarse o apoyarse de algo que le mantenga a flote. Y veo, mi querido Leo, que muchos de ustedes intentan de alguna forma poder ayudarles a ellos para que sigan lo que es estable, a flote, para que no se hundan, Leo. Pero recuerda, mi querido Leo, que tu botecito es pequeño, no es grande, Leo. Vale. Siento, mi querido Leo, que muchos de ustedes, posiblemente por la familia, especialmente los hijos, a lo mejor estás trabajando más horas, a lo mejor estás en un proyecto, estás siempre, como se dice, viviendo a 1000 por hora, como que necesitas un pequeño respiro, Leo. No vas a poder resolver todos tus problemas de la noche a la mañana. Necesita tiempo. Tiempo necesita. Tus intenciones son buenas. Tus ideas son buenas. Pero necesita tiempo. ¿Por qué? Porque recuerda que ese pequeño botecito tú estás acompañado. Tú tienes una responsabilidad de la familia. A lo mejor tú eres madre soltera, padre soltero o se han separado. Vale. Y siento, mi querido Leo, que por querer ayudar al resto, es como que tú te estás descuidando también de tu persona o de tu salud. Recuerda que el agua representa sentimientos y el agua también representa salud. Entonces, es importante, mi querido Leo, que en estos momentos pienses en ti, un poquito en ti. Vete al médico, desconecta, sal a pasear, queda con tu familia, pero sin tratar de estresarte. Tienes que evitar lo que es el estrés, Leo. La otra imagen que yo he visto, Leo, un lugar como si fuera un bosque, muchas plantas. A lo mejor vives en un lugar donde hay muchas plantas o tu trabajo está relacionado con la agricultura, ¿por qué no? Pero es como que esas hojas caen, señales, Leo. Es como que el universo quiere decirte algo. Tienes que estar atento a las señales. Luego he visto una mujer, recuerda que en cuestión de energía no clasifica género, luego he visto una mujer con un vestido precioso,
especialmente que resalta el color turquesa o el color celeste o un azul bajito. No sé si son tus colores preferidos. Y es como que esa mujer abre sus brazos y aparece como una energía del cielo y te recarga todo tu ser, Leo. Vale. Si tú en estos momentos, Leo, me dices, Richard, estoy pidiendo por un milagro, estoy rezando, estoy orando, necesito tener lo que es un respiro, necesito que esta situación salga de una forma positiva, va a salir bien, pero no te estreses. A lo mejor tú me dices, Richard, está pasando el tiempo, los días, las semanas, los meses, los años, y esta situación no termina de concretarse. Paciencia, va a llegar. Recuerda a esa mujer con ese vestido precioso, seas hombre o sea mujer, da igual, que aparece lo que es una energía del cielo y te recarga, Leo, te recarga. Pero en estos momentos es como que me dice, Richard, estoy cansado, estoy cansada, estresado, estresada. Tranquilo, tranquila, Leo. Existen muchas energías que te acompañan. Siento la energía como si fuera, aparte de padres, como hermanos. Pero es como que no están en este plano terrenal. Especialmente tú sientes como una energía que te acompaña en el lado izquierdo. En el lado izquierdo tú sientes. Puede ser en el derecho, pero no es tan fuerte la energía ahí. Es más fuerte en el lado izquierdo, Leo. Te están diciendo que siempre te acompañan, que no te estreses, que te tranquilices, que dejes de llorar. Muchos de ustedes siento que se le pasan llorando. Y no porque tú seas una persona débil, simplemente porque a veces uno llora de impotencia. Cuando las cosas no salen como uno espera, o simplemente cuando te decepcionas de una situación. Estoy viendo mariposas. A lo mejor tú estás viendo la lectura en estos momentos y aparece una mariposa, o al día siguiente, mariposas. Muchas mariposas se manifiestan, mi querido Leo. Vamos a ver qué me dicen signos. Vamos a ver signos. Signos, Leo. Vamos a ver signos. Me sale Libra, Cáncer, Aries, otra vez Libra, Virgo. Tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ti. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales, Leo. Iniciales. La letra H. La letra E. La letra M o W. La letra U. La letra B. La letra Q. Muy bien. Una carta guía, una carta de consejo del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas. Vale. Estás lidiando con una persona que puede ser que es mayor que ustedes, pero al margen de la edad, una persona muy mental, que no da un paso si no lo tiene todo claro. Te podría decir, mi querido Leo, que esta persona inclusive se porta muy frío contigo, sea hombre o sea mujer. Es una persona que le gusta tener el control de la situación. Tiene ese voz de mando. ¿Vale? Pero lo que no me gusta es su frialdad. Voy a sacar más cartas. La carta del 5 de bastos, Leo. Si tú te das cuenta, aquí hay muchos personajes que parece como que estuvieran en una posición de ataque, ¿ves?
cómo vienen con fuerza, y representa la carta del 5 de bastos. Veo que esta persona que es muy mental, a veces te exige mucho, te presiona mucho. Puede ser tu ex, puede ser una amistad, puede ser tu jefe, ¿por qué no? Te presiona mucho. Como tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas, esta persona es como que tiene un punto a su favor. Puede ser tu jefe, puede ser tu jefa, o esta persona quizás me dice, Richard, tiene más argumento o más dinero, o es una persona muy inteligente que sabe manipular. La carta del 8 de bastos. Es un personaje, mi querido Leo, que no olvida. No olvida. Es un personaje que, aunque de repente vosotros quizás tuvieron algún tipo de lío, de conflicto, y todo se zanjó, todo se terminó, borrón y cuenta nueva, esta persona no olvida. No. Por eso que siento que es una persona que tiene ese voz de mando, ese chantaje. A lo mejor cuando ustedes tienen lo que es una discusión te dice, ¿por qué me celas? ¿Y tú cuando estuviste con él, con ella? ¿Por qué me reclamas del dinero si tú te compras de repente tus joyas o te vas de compra? ¿Por qué dices que me quieres si luego me botas? ¿O me has botado alguna vez? Es una persona, mi querido Leo, que siempre está intentando hacerte sentir mal, Leo. O que siempre tiene una respuesta. Parece como que lo ancho para ellos y lo angosto para ti. Estás lidiando con una persona muy inteligente, ¿vale? Y esta persona sabe cómo manipular, cómo jugar contigo. La carta del sol, mi querido Leo. A veces te gustaría pasar página, a veces te gustaría olvidarte ya de esta persona, porque el sol es claridad, el sol es tu signo, el sol representa empezar algo nuevo desde cero, Leo. ¿Por qué? Porque ya no aguantas toda esta situación, conflictos, líos, reclamos. Esa persona siempre te está haciendo sentir mal constantemente. Y ya no te gusta este juego, esta manera de vivir. Estás un poco cansado. Como que no superas. Aquí hay algo que no supera. Aquí hay algo que no te ha perdonado, Leo. A lo mejor tú ya no estás con él o con ella. Pero siempre está buscando la forma de amargarte la vida. Siempre. Hay un rencor, hay un resentimiento aquí. La carta del 5 de espadas. Cuando el río suena es porque piedras trae, Leo. No te confíes. No te confíes de esta persona, Leo. Creo, como tenemos lo que es la carta del sol, que representa tu signo, y la carta del sol también representa claridad, al margen de la historia que tú tengas con esta persona, sea amistad, sea familia, sea pareja, sea ex, hay una vocecita en tu interior que te quiere decir algo. Hay un mensaje que te quiere decir algo, especialmente para que tú te cuides, Leo. No todo tiene que estar relacionado con el amor de pareja. Puede ser que tú me dices, Richard, últimamente tengo muchos choques o no termino de entenderme con Pepito, con la Lupe, en el trabajo, en el día a día, tus amistades. A veces siento como que hay algo negativo. A lo mejor tú, mi querido Leo, has preguntado, ¿qué pasa? ¿Por qué ya no eres como antes? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué haces este tipo de comentario? Y esta persona quizás te dice, todo está bien. Estás viendo cosas donde no hay. O tú lo dices a tu pareja, siento que hay algo que no marcha bien. ¿Me estás mintiendo? ¿Me estás engañando? Y quizás esta persona te dice, todo está bien, Leo. Es importante, mi querido Leo,
que hagas caso a la voz de tu interior. Porque muchos de ustedes están sintiendo que algo no marcha bien. Estás sintiendo esto, Leo. Pero tú eres dueño y dueña de tu destino. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Recuerda que estás al costado de una persona que es muy inteligente, que conoce posiblemente tus puntos débiles, que sabe cómo tú vas a reaccionar. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Vamos a ver qué te dice el oráculo, Leo. Dice, el número 55, fluir, te dice Leo. Mira, Leo, como tú te das cuenta que esta persona no quiere reconocer su falta y a ti hay algo que te está avisando, ya no te compliques la vida. Ya no te compliques la vida, Leo. Deja que las cosas caigan por su propio peso, te dice el oráculo. Lo que tú tienes que hacer, Leo, es preocuparte más por ti. Recupera tu confianza, queda con amigos, haz algo productivo para ti, mi querido Leo, pero ya no te hagas bilis, porque parece como que esta situación te pone de mal humor, te enoja. ¿Cuándo va a hablar? ¿Va a decir lo que está pasando? ¿Por qué no me deja en paz? Ya no lo prestes atención, te dice Leo. Deja que las cosas caigan por su propio peso. Eso me está diciendo el oráculo. Busca en internet 55, ¿vale? Mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Es muy importante. Vamos a ver qué te dice el tarot del año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Leo. Tenemos lo que es la carta. ¿Has escuchado? No sé si has escuchado. Es como si alguien hubiera estado tocando mi... Tengo aquí como una mesita de noche donde está la TV, como si hubiera hecho esto, como rascando. Y justo sale lo que es en el hilo de la vida, el 10 de pentáculos. Mira. Vale. Mira, Leo, corazón. Esta carta del hilo de la vida nos hablan de tu destino. Y el destino en tu vida está relacionado con el triunfo, con el dinero. Con el dinero, ¿vale? ¿Por qué? Porque representa la carta del 10 de pentáculos, Leo. No sé por qué siento, mi querido Leo, que tú en otra vida has sido posiblemente una persona muy importante, un rey, una reina. Y parece como que el destino, el universo quiere coinspirar, esa es la palabra, quiere coinspirar para que tú vuelvas a ser ese ser poderoso en este presente. Y quizás por eso la señal. Quizás por eso la señal. Tenemos lo que es la carta del paje de bastos. Vale. Mira. Tú eres una persona, Leo, que nunca se va a rendir ante las adversidades. Por eso eres Leo, el rey de la selva, la reina de la selva. Tienes carácter, tu planeta el sol, claridad, energía, Leo. Muchas personas, Leo, muchas personas, o una persona muy especial en tu entorno, pensaba que tú prácticamente ibas a tocar fondo y que te quedarías ahí. Hay una persona en concreto que quiere verte destruido, destruida, que si estuviera en sus manos, haría cosas negativas en tu contra, Leo. Hay un personaje, mi querido Leo, que te mira mal, que te espía, cariño.
Este personaje no está conforme contigo. Parece como que su propósito era que tú fracasaras en esta vida. ¿Por qué? Porque esta carta es una carta de abundancia. Es una carta que tú te has recuperado o que tú vas a buscar la forma de recuperarte. A lo mejor este hombre o esta mujer pensó en su cabecita loca que si te dejaba, tú no volverías a rehacer tu vida, o que tú de repente ibas a estar lo que es un mar de lágrimas, y que tú ibas a ir a buscar a esta persona, pidiendo por favor que no te deje, Leo, cuando no ha sido así. Es como que tú le hubieras demostrado que con él, o sin ella, tu vida continúa, Leo. Y esto le hierve la sangre, sinceramente. Le hierve la sangre. Vamos a sacar más cartas. La carta de la muerte, al costado de la carta de la fuerza. Como este personaje, mi querido Leo, sabe que ha perdido, porque en su mente, en su mundo pensaba que iba a poder contigo. Este personaje está al costado de la carta de la muerte. Se pregunta si vosotros volverán otra vez a tener una historia, porque la carta de la muerte es el final de algo para empezar otra vez. ¿Y por qué te digo que se pregunta esto? Porque la carta de la fuerza también representa tu signo. Esta persona al final entendió que tú eres importante en su vida. Al final entendió que tú no ibas a ceder a sus caprichos. O a lo que a lo mejor de repente esta persona pensaba que iba a lograr en contra de ustedes, Leo. Ahora se da cuenta que lo mejor que lo había pasado en la vida era estar contigo. Que tú has sido su suerte, su amuleto. Que contigo tenía una estabilidad. Que contigo prácticamente era el señor respetado, la señora respetada. Tú le dabas credibilidad. Tú le dabas fuerza, reconocimiento. Por eso que ahora se pregunta si tú algún momento piensas en él o en ella. Si existe la posibilidad de que vosotros vuelvan. Eso ya queda en tu conciencia, Leo. ¿Vale? Conociéndote, sinceramente, conociéndote, Leo, yo creo que el 99.9% no va a volver con esa persona. Conociéndote, ¿vale? Cuando a Leo alguien le hiere, le decepciona, Leo simplemente hace una cruz. Ya no hay vuelta atrás, Leo. Ya no hay vuelta atrás. A lo mejor muchos de ustedes están continuando con su vida, te has recuperado y esta persona pues sabe que perdió y quiere tenerte. Creo que su mundo en estos momentos está envuelto de inseguridades, de ira, hay ira también, inseguridades, hay miedos, rencores, pero aún así quiere recuperarte, pero va a depender de ti, Leo, ¿vale? Recuerda que este mensaje puede ser tanto lo que es en el amor, como también con la familia o las personas que están relacionados con tu historia. Vamos a ver, corazón, respuesta en el tarot egipcio, pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, pregunta lo que quieras, Leo. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del diablo es un no, Capricornio. Opción 2, la carta del loco es un no, Libra. Te voy a sacar lo que es una carta o dos de las características que Dios y el universo me ayude. Mira, estas dos cartas que se han volteado.
Muchos de ustedes posiblemente están lidiando con personas de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, pero también puede ser un Sagitario, porque si te das cuenta detrás hay un caballo. Una persona que no supera los 40 años, piel blanca o un poco moreno, cabello corto, negro, puede ser que tenga tatuajes, se viste de una manera sport, ¿no? Juvenil. Esta persona quiere volver otra vez a tu vida, que no te llame la atención, que vas a recibir algún tipo de mensaje, llamada o de repente por algún medio se pone en contacto. La carta del 8 de copas, me vuelve a decir elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis o cualquier otro signo. Una persona que está bronceado o es de piel morena. Vive cerca de la costa, cerca del mar. Comunicación cero entre ustedes. Pero sin embargo parece que hay algo que les une, porque al fondo está el sol, si te das cuenta. Aunque tú no tengas contacto con esta persona, ya sea por parte de ellos o por tu parte, hay algo que les une a ustedes. Especialmente los hijos, mi querido Leo. Bendiciones de corazón. Gracias por tu apoyo, cariño. Recuerda que Papá Dios te va a recompensar. Ellos pensaron que te iban a ver en la peor situación, destruido, fracasado, arruinado, mendigando amor, pero se equivocaron, Leo. Se equivocaron. Ahora tú tienes el poder. Hasta la vista, Leo. Gracias por tu apoyo y sé feliz.